quiero seguir con la serie que arranqué hace un par de domingos atrás. Vamos poniéndole pausa porque es una serie de 7 charlas que estamos desarrollando basados en el pasaje de Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. Así que estamos desarrollando esa serie que denominé Fe y qué más. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un resumen de los tópicos que hablamos en las charlas anteriores, aunque vos podés también buscarlas en YouTube, en ese mismo canal que te dije yo recién, Mi Lugar Iglesia. Quiero decirles que se escuchan mucho las charlas. Estoy sorprendido porque, claro, yo puedo ver las estadísticas y veo que se escucha mucho y en muchos lugares, no solo en YouTube, sino también en mi Spotify. Ahí me tenés que buscar a mí y también están las charlas. Así que a muchas personas también está llegando este mensaje a través de esa vía. Y recordemos el pasaje, que yo te diría que estaría bueno que sea un pasaje que aprendamos de memoria, porque si te lo aprendes de memoria te vas a aprender las cualidades que Pedro nos está diciendo que tenemos que añadirle a la fe, ¿no es cierto? Entonces dice ahí en Segunda de Pedro 1, 5, dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a la fe, virtud, a la virtud, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cualidades, como dice ahí, porque me trabé ahí, porque el versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Sí? ¿Te animás? Aunque sea a aprenderte la primera parte de memoria o las 7 cualidades. La primera es virtud, la segunda, conocimiento, la tercera que vamos a hablar hoy, dominio propio, luego le sigue la constancia, luego le sigue la devoción a Dios, afecto fraternal y amor. ¿Vamos de nuevo? ¿Las tenés? A la fe le añadimos, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, constancia primero. Luego de la constancia, devoción a Dios. Luego, afecto y por último, amor. ¿Es así? Y estas son las cualidades que Pedro nos anima a agregarle a la fe, ¿sí? Repasando lo que vimos anteriormente, la virtud tenía que ver con la excelencia, con llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, pero no para nuestra gloria, sino para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no es cierto? Luego hablamos acerca del conocimiento, que no es saberimiento, no es simplemente inteligencia intelectual o tener data, sino que tiene que ver con conocer a Dios, quién es Él, cuál es su voluntad, qué es lo que le agrada, conocer la persona de nuestro Señor. Y hoy vamos a hablar entonces del dominio propio, que en nuestra ilustración del auto representa el freno, ¿sí? En la ilustración que tenemos del auto representa el freno, porque sin frenos, aunque tengas motor, dirección y ruedas, vas a chocar. Vas a terminar destruyendo tu vida. El dominio propio controla la velocidad y las decisiones. Entonces el dominio propio en esta ilustración del auto tiene que ver con los frenos. Y como te vengo diciendo, esta carta que escribió Pedro, él la dictó y en el idioma original que se escribió es el idioma griego. Y la palabra que usa Pedro ahí en el idioma griego, estamos aprendiendo un montón de griego, ¿no? ¿Te acordás? Arete, que era virtud, gnosis, conocimiento. Bueno, hoy vas a aprender una nueva palabra en ese idioma, pero que tiene importancia. La palabra es enkrateia, que es esa palabra dominio propio, se dice en griego enkrateia. ¿Cómo se dice? ¿Y por qué la menciono en ese idioma? Porque en el contexto que la escribe Pedro es una palabra muy conocida. Es una palabra que los que escuchaban la carta de Pedro cuando era leída en las iglesias entendían de qué estaban hablando. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Bueno, para los griegos, en el ambiente donde se movía Pedro, que era un apóstol que estaba predicando a los gentiles, especialmente para el pensamiento filosófico como los griegos, ustedes conocen, ¿no? Sócrates,
Platón, Aristóteles, todos los filósofos griegos, esa palabra encrateia o encrates, que es la palabra en singular, era la virtud crucial que se traduce como autodominio o tener control de uno mismo. Representaba la capacidad de dominar los deseos, los propios deseos, los impulsos, las pasiones, sobre todo aquellos deseos, impulsos, pasiones que van en contra de la razón. Una forma de fuerza interior que se contrastaba a otra palabra que usaban mucho los griegos, que era acrasia, que era esa falta de dominio propio, actuar sin juicio. Actuar como un loco, como una loca, ¿no? Alguien sin raciocinio, irracional. En el ideal griego de la filosofía, el ser verdaderamente libre no era el que hacía lo que quería, sino que la libertad auténtica tiene que ver con eso, con encrateia, con poder tener dominio propio. De hecho, en la actualidad también hay un filósofo que todavía vive, porque como me preguntan los chicos, ¿no? A veces le hablo de Beethoven, de Mozart y me dicen, ¿y vive? Me dicen, no, vivió a fines de 1700. ¿Y cuántos años tiene? No, bueno, ya no cumple años Beethoven, ¿no? Entonces, este próximo filósofo que te voy a nombrar sí está vivo, se llama Fernando Savater. Por ahí alguno lo leyó en la escuela secundaria o por su propia, o por alguna carrera o algo. Él escribió un libro muy famoso que se llama Ética para Amador. No sé si alguno de ustedes lo leyó, donde él presenta un postulado que es: haz lo que quieras. Esta frase seguro, aunque no conoces a Savater ni nada de filosofía, seguramente la habrás escuchado alguna vez, porque es una filosofía o un modelo de ética que ha avanzado en la sociedad, lo que propone Savater, ¿no? Haz lo que quieras. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lee los libros, lee las tapas o las contratapas y se queda con lo que dice ahí, ¿no? Y si vos decís, haz lo que quieras, buenísimo. O le pedís un resumen a ChatGPT ahora, ¿viste? Decime un resumen del libro de Savater que lo tengo que estudiar para mañana y hace 3 meses que me lo dieron y no lo leí nunca. Entonces, haz lo que quieran, según Savater, él presenta ese postulado como un postulado de libertad, porque arranca ahí con la libertad del haz lo que quiera. Porque para él significa la libertad que podemos elegir. Tenemos la libertad si nosotros podemos elegir. Pero no significa, de acuerdo a lo que dice este filósofo, ¿no?, hacer lo primero que se te ocurra, sino decidir conscientemente. Mi viejo o nuestros viejos nos dirían la famosa frase: pensá 2 veces antes de actuar. Y este filósofo lo describe en esa ética para Amador, que Amador es su hijo, y casi todos los filósofos cuando escriben ética es como que le escriben al hijo para dejarle los consejos y de esa manera describir su filosofía. Y este Savater dice que somos responsables de nuestras elecciones porque justamente nosotros podemos actuar, pero pensando antes. Somos diferentes a los animales. Los animales no pueden pensar antes de actuar. Los animales actúan por instinto, pero a los seres humanos se nos dio el don de la razón, del pensamiento. Nosotros podemos pensar antes de actuar. Savater entonces distingue entre lo que deseamos, que son impulsos o caprichos, ¿sí? ¿Conoces a alguien que se encapricha seguido, no? Ok, muy impulsivo, muy impulsiva. Y vos decís, qué caprichosa esta persona. Eso, Savater le dice que esos son deseos, son impulsos, son caprichos. Él distingue entre los deseos y lo que realmente queremos. Para él, el querer es la expresión de la voluntad reflexionada, cuando ya nosotros pensamos, y él lo dice de esta manera. Para mí, Savater leyó un poco la Biblia, me parece, porque dice, no todo lo que uno desea conviene. Por eso, dice Savater, esto no es la Biblia, solamente estoy leyendo a un filósofo actual. Por eso debemos reflexionar
sobre lo que queremos verdaderamente. Y no actuar simplemente por impulso o por capricho, sin pasarlo antes por el raciocinio. Resumiendo, el concepto filosófico de encrateia, de dominio propio, era el ideal del sabio. Una persona sabia era aquella que tiene un control interno, que no es esclavo de sus impulsos. Ahora, en estos postulados, sea ya desde Sócrates, digamos, el más antiguo que te nombré, hasta Sabater, el más contemporáneo de los filósofos, todos estos postulados presentan al dominio propio especialmente desde el autoesfuerzo humano, desde la disciplina por la razón, de autodisciplinarte. Pero quiero hacerte en esta mañana, y quiero hacerme también, ¿no?, una pregunta sincera. Quiero que pensemos, que usemos, a ver, vamos a usar la capocha a la cabeza, a ver, tocate, ¿la trajiste la cabeza hoy? ¿La trajiste? Pero quiero que pienses sinceramente. Pregúntate a vos sinceramente. Pensá en eso que te domina, en eso en lo cual no tenés dominio propio, que no podés dominarte, que el impulso te gana, que el capricho te gana, que el deseo te gana. Pensá en eso, no importa lo que sea. De hecho, más adelante te prometo que te voy a dar una lista de las posibles cosas que pueden ser nuestros dominadores, ¿sí? Que no las quisiéramos en nuestra vida, pero están ahí, ¿no? Pensá, ¿cuántas veces intentaste dominar eso y volviste a fracasar una y otra y otra y otra vez? ¿Lo intentaste alguna vez? Sí que lo intentaste, yo también. Y una vez, y parece que unos días, 2, 3, 10, estás como a pleno y después caes de nuevo. Y intentás, entonces lees un libro y que está bueno porque alimentan la razón y te dan herramientas y entonces mejorás, pero en un punto, como muchas veces decimos de acá los domingos, algo, una circunstancia, algo te quema los papeles. O sea, todo lo que vos habías aprendido, leído, experimentado, por ahí te queman los papeles porque la circunstancia te sobrepasó y caíste otra vez en esos impulsos, en esos deseos, en eso que no querías para tu vida, porque vos y yo no lo queremos. Pablo dijo, miserable de mí, lo que quiero hacer no hago y lo que no deseo hacer, eso hago. ¿Quién me va a librar de mí mismo?, dijo Pablo. Y si el apóstol Pablo lo dijo, imagínate lo que queda para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces lo intentamos autodominarnos y volvemos a fracasar? Es por eso que Pedro toma ese concepto cultural y filosófico respetado en el mundo griego y lo integra a la vida cristiana, pero de una manera muy diferente. Porque Pedro establece una diferencia clave. El dominio propio no es propuesto como una virtud de nuestra razón, autodominación, autodisciplina intelectual, no. Él lo propone como algo espiritual, no como algo racional. Es algo que se logra en el espíritu. El dominio es una virtud espiritual, el dominio propio. Ya no es fruto del autocontrol intelectual, porque el autocontrol intelectual es reprimirse. Y vos y yo sabemos lo que los psicólogos nos han enseñado acerca de reprimirse. Dios no nos llamó a ser unos reprimidos. A ver, decirle al que tenés al lado, porque esto te lo tenés que grabar, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que Dios nos llamó a ser reprimidos. No nos llamó Dios a ser reprimidos, no. Ser un reprimido es religión. No es la idea de Dios. Es vivir queriendo evitar caer en tus impulsos o deseos que no te convienen. Eso es ser un reprimido. Como yo siempre lo pongo de ejemplo, es decir, no me conviene tocar el micrófono. No me conviene tocar el micrófono. ¡Ay, lo toqué! ¡Ay! Y otra vez intento no tocarlo, ¿no? Y me enfoco en no tocarlo, me acerco un poquito, pero no lo toqué todavía, ¿no? No lo toqué. ¡Ay, lo toqué de nuevo! ¡Ay, qué bien que venía!
Y te tratás de reprimir, de no tocar el micrófono. No es la manera. Ya lo intentamos, ¿no? No funciona. No es la manera. No es lo que Dios quiere. Tranquilo, te quiero liberar. Así. No era lo que Dios quería, eso que yo me reprima. No, para nada. ¿Sabes por qué no? Porque Dios sabe que no podés. Te voy a decir algo más. Dios sabe que Lucho tampoco puede. Porque no hay escalafones acá. No llegás nunca. No es que llegás. Llegó a ser pastor, listo. Como canonizado. Y te le vas, ¿viste? ¿Ustedes se dieron cuenta que yo no camino en el piso? Voy flotando. Mi esposa que me conoce dice, ¿qué va a flotar? No sirve. No es lo que Dios quiere tampoco. Y si Pedro estuviera acá entre nosotros y podría hablarnos, Pedro sabría lo que te está pasando. Porque si había alguien impulsivo antes de conocer a Jesús, y en el transcurso también, porque tampoco hay que conocer a Jesús ya te libera de todo. En el proceso, mientras estaba con Jesús también, 3 años con él, si había alguien impulsivo, era Pedro. Así que tranquilo, él te va a entender bien. Él no está acá, Pedro, hablándonos a través de su carta para juzgarnos, ¿no? Porque él también era muy impulsivo. Pero un día experimentó el verdadero dominio propio, que es parte de un crecimiento espiritual progresivo, que es impulsado por la fe y la obra del Espíritu Santo. No te podés autocontrolar. Deja de intentar reprimirte. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en vos. Fíjate lo que dice Pablo, otro de los apóstoles, cuando le escribe a los Gálatas. Dice, en cambio, el fruto de la razón es... ¿De la razón dice? El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y... Ahora que leo a Pedro y a Pablo lo termino de entender, porque Pablo es como más maestro, ¿no? Y me lo enseñó con una listita. Yo necesito la listita, dame la listita. Entonces, Pablo nos enseña y nos dice, en el mismo espíritu que Pedro, que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo. No es reprimirse, no es autocontrol, no es pensamiento positivo. Eso no alcanza. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es la misma palabra, la que usa Pablo en krateia, dominio propio, y es un fruto del Espíritu Santo, porque el dominio propio no es racional, es relacional. Depende de nuestro arraigue, y quiero usar bien esa palabra y que te quede. Depende de a qué estamos arraigados. Porque la raíz, hablando de fruto, es la que trae la savia a las ramas. Acordate lo que dijo Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entonces, separados de mí, no pueden llevar frutos. Y era una tontera para campesinos. Claro, una rama separada del árbol no da fruto, al revés. Se seca y no sirve para nada. La terminan echando al fuego de las pasiones, al fuego de los deseos que no te convienen, de los impulsos. Te terminan echando al fuego. Pero ¿cuál fue el problema? Que te separaste de la raíz del árbol que trae la savia que hace dar fruto del Espíritu, entre ellos el dominio propio. Así que la cosa no es restringirse, reprimirse, dejar
de tocar este micrófono, la cosa es darse vuelta, como nos enseñan siempre, 180 grados e ir hacia Dios, que está lejos de ese micrófono, porque Él vive en la santidad. Él es justo. Cuanto más te acerques a Dios, más te conectes con la raíz del árbol del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu va a fluir en vos. Muchas veces la gente viene aquí y habla conmigo y me dice, pastor, me voy a poner las pilas. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿por qué te vas a poner las pilas con la posibilidad de conectarte a 220? Porque las pilas se acaban. Las pilas es nuestro intento por agradar a Dios. Cuando Dios no... Imagínate que alguien te intente agradar a vos porque piensa que es su obligación. Y te anda sonriendo. Quiere quedar bien con vos. ¿Qué haces? Le decís vos en un momento. No es esa la manera. Ahora, si vos conectás con una persona, hay conexión, entonces es diferente. Conectate a 220, no te pongas más las pilas, conectate a 220, no lo sigas intentando, no lo sigamos, prefiero decir, ¿no? Intentando autosuficientemente, no declaremos la independencia. El pasado 9 de julio celebramos la independencia de nuestro país. Nosotros no declaremos la independencia, declaremos la dependencia. Porque en todo eso que nos supera, si vos dejás que Dios tome el control, Dios va a darte el fruto que estás esperando. Ahora, te prometí una lista en un momento de la charla y está ahí mismo en el pasaje que escribe Pablo, porque Pablo es maestro, entonces te va a dar la listita. ¿Viste a principio de año cuando te dan la lista de materiales? Cuando hacemos las pautas, los docentes hacemos pautas a principio. Ahora cuando volvamos tenemos que refrescar todo, porque los chicos se olvidaron todo. Yo lo primero que voy a hacer cuando entre al aula es voy a refrescar las pautas, ¿no? La listita de lo que no conviene, ¿no? No conviene hacer en el aula. Normas de convivencia. Hermoso. Papá y mamá, ya empezá a colaborar desde hoy. Hoy, mientras preparar la mochila, ¿vos te acordás las pautas de convivencia? ¿Qué? Pero vos decíselo igual, repetíselo de día, de noche, que no se aparte de tu boca esta palabra, como dice Josué. Y Pablo hace la listita, las obras de la carne se conocen bien. Es como que Pablo nos dice, bueno, tampoco es que necesitas tanto. Vos sabés bien cuáles son los deseos, los impulsos, las cosas que no podemos dominar los seres humanos, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías. Y está bueno como termina Pablo. Y otras cosas parecidas a esta, como diciendo, hay un montón, hay un montón. Es más, Pablo si tuviera hoy dijeron, Pablo viene del siglo I y viene hoy. Pero se inventaron un montón más ustedes. Todas estas son deseos, pasiones, impulsos, ¿no? Y puede ser que alguna de estas cosas te esté dominando y no estás en control. Y vos, como yo, no quisiéramos que fuera así, pero es como es, ¿no? Pero quiero decirte que no hay por qué quedarse ahí. Gloria a Dios. Hay solución. No hay por qué quedarse ahí. Dios te está llamando a reconectarte con la raíz. Una vez, siendo un olivo silvestre, así lo ejemplifica Pablo también en otra carta a los romanos. Antes, en un momento vos eras un olivo silvestre, no podías.
por vos mismo. Pero Dios te tomó y como un buen horticultor te injertó en el olivo verdadero. Pero por alguna razón, alguna circunstancia de la vida te cortó de ahí y otra vez te está secando. Pero Dios es experto en volver a injertarte a la savia verdadera, que es la única que puede darte el fruto del Espíritu Santo, que es uno de ellos, el dominio propio. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy es domingo de resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué significa eso? Que podemos tener victoria. No te resignes, no te resignes. Podés tener victoria.